Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy es el primer día de diciembre y hoy comienza el maratón de versión navideña de Magical Readathon. Este es el maratón organizado por Book Roast, el cual organiza también los de Newts y Owls durante abril y agosto. Y normalmente en diciembre también hace una versión festiva del maratón. Así que este año creó una página en la que cada domingo del mes va a liberar capítulos en los que tenemos que elegir nuestra propia aventura, y esto nos va a guiar hacia el desafío que tengamos que leer. Así que eso es lo que voy a hacer ahorita. Aquí pueden encontrar toda la información por si no conocen este maratón y quieren checar todo lo que se ha hecho desde que comenzó, por si quieren unirse la próxima vez que se organice uno. El primer camino a elegir es elegir qué hacer para no despertar a los Dursleys, ya que Dobby se acaba de presentar en nuestro cuarto. Las opciones son prometerle falsamente que no vas a ir a Hogwarts y así Dobby se va de tu cuarto. Y la segunda opción es no hacer ninguna promesa y continuar tratando de convencerlo de lo contrario. La verdad, yo haría lo primero. Le prometería falsamente que no voy a ir para que se calle y se vaya de ahí. Suena horrible, no soy Hufflepuff, ¿o sí? Mi siguiente opción es elegir qué hacer cuando estoy en Diagon Alley y ya soy libre de los Dursleys. Una opción es ir a la tienda de Quidditch o la otra opción es ir a Flourish and Bloods. Yo iría a Flourish and Bloods. Así que lo que me toca leer es mi libro más recientemente adquirido. Hace poco compré libros. ¡Ah! No puedo creer que se me haya olvidado que tengo ese. Ese sería perfecto para este maratón. Harry Potter and the Goblet of Fire ilustrado. Y justamente estaba planeando leerlo para esta época navideña, así que voy a empezar a leer para este maratón. Ya que estoy en Flourish and Bloods, me va a dejar elegir otras cosas. En la siguiente opción tengo que elegir qué hacer si veo a Lockhart en la librería conmigo. La primera opción es entornar tus ojos y proceder a pagar los libros que tienes que pagar. La segunda opción sería exclamar que es él y formarte para adquirir su autógrafo. Y la tercera opción sería seguir a Malfoy, ya que sabes que no puede traerse nada bueno entre manos. Yo creo que sería la primera opción, solamente ignorar que ahí está Lockhart y pagar mis libros. Y parece que por las opciones que elegí, realmente solamente me toca leer un libro durante la primera semana, así que qué bueno que solamente me toca un libro. ¡Qué hermosa película! Está comenzando la segunda semana del maratón y ya se liberó el segundo capítulo, así que voy a ver qué me toca. Aún no termino de leer el primer libro, el de Harry Potter ilustrado. Voy en la página 145 de 450, pero quiero ver qué más voy a leer para poder tener algo más que leer que pueda ser más portátil que este libro. Me pregunta cómo dormí. Mis opciones son cálida y acogedoramente en The Burrow, la madriguera, pero con mis huesos un poco adoloridos por la cama vieja, probablemente, o pacíficamente y con mi desayuno listo abajo en el Leaky Cauldron. Es probable que hubiera preferido estar con los Weasley, así que aún con todo y un dolor de espalda, me quedaría con ellos. Es la mañana del 1 de septiembre, lista para ir a Hogwarts. Mis opciones son ir a saludar a Hermione o quedarme con los Weasleys, o bueno, con Ron. Y creo que iría a saludar a Hermione. Ok, mi segundo desafío es leer una fantasía urbana, un mundo de fantasía dentro del mundo en el que ya vivimos. Mis siguientes opciones son jugar un juego de ajedrez mágico o platicar con Hermione acerca de sus lecturas de verano. Yo creo que platicaría sobre las lecturas de Hermione y Hermione me invita a un club de lectura, si deseo unirme. Leer un libro en conjunto o un libro que ha sido elegido por un club de lectura de mi preferencia, de mi elección. Creo que sí hay algunos, tengo que buscar. Y eso es todo. Para el primer desafío en el que tengo que leer una fantasía urbana, estoy modificándolo un poco para que se adapte a lo que ya tenía planeado leer, que sería The Afterlife of Holly Chase de Cynthia Hand. Y este es un recuento de un cuento de Navidad, así que estoy utilizando como parte del mundo fantasioso dentro de nuestro mundo muggle esta parte de los fantasmas que visitan a Scrooge. Creo que sí tiene que ver con eso el libro.
Y para la segunda parte en la que tengo que leer un libro en lectura conjunta o un libro que haya pertenecido a un club de lectura, estoy eligiendo Merry Inkmas de Talia Hibbert. Y este perteneció al club de lectura de Dragons and Tea Book Club de hace un año exactamente. Estos dos libros ya tenía planeados leerlos para este mes, pero se están adaptando perfectamente, más o menos, a los desafíos de este maratón, así que los voy a utilizar para eso. Terminé mi primer libro para este maratón y ese fue Merry Inkmas de Talia Hibbert. Este es un romance navideño en el que tenemos a dos personas que tienen mucho equipaje detrás, mucha historia en su pasado que ha influenciado de manera negativa en sus formas de ser de ambos personajes. Por un lado tenemos a Bailey, quien me pareció un personaje hermoso, me encantó su forma de ser, siento que fue una persona muy agradable, solamente tiene ese pequeño detalle que fue causado por su pasado y la hace tener ciertos prejuicios hacia el amor. Y también tenemos a Cash. De no haber sido porque tenemos su perspectiva en este libro, habría pensado que es una persona muy fría y un tanto desagradable, pero por tener su perspectiva podemos ver qué es lo que está pasando detrás de ese exterior que está proyectando y también llegas a amarlo. Cash es un tatuador que contrata a Bailey después de que es despedida de la cafetería en la que trabajaba, pero ambos van a tener que superar sus pasados y aprender a aceptarlos y a vivir con ellos para poder darle una oportunidad al amor. Este libro tiene algunos cuantos puntos de advertencia: violencia doméstica, falta de hogar y pensamientos intrusivos. Y aunque me gustó mucho la historia y me gustó la química que tenían los personajes, siento que la resolución, la parte en la que arreglan estos pasados, porque obviamente los van a arreglar, fue muy rápida, sobre todo a comparación de lo tardado que fue establecer sus problemas. Y siento que se sintió así de rápido porque por ser un libro navideño, creo que quisieron meter toda la historia en esta temporada navideña y para que todo fuera dentro de este tiempo tuvieron que acelerar el ritmo de la historia, pero le di 3.5 estrellas. También terminé el libro de The Afterlife of Holly Chase de Cynthia Hand. Este es un recuento de Un cuento de Navidad de Charles Dickens, con un ligero giro en la historia. Esta vez nuestro personaje principal, Holly, es visitada por los fantasmas del pasado, presente y futuro para... Bueno, ese es un pequeño spoiler de Un cuento de Navidad, pero creo que todo el mundo sabe de qué trata esa historia. Para tratar de hacerla recapacitar y que cambie su forma de ser. Sin embargo, en esta historia ella no le hace caso a ninguno de los fantasmas y continúa siendo como es. Las repercusiones de esto son que ella muere y en su vida del más allá va a trabajar para la agencia que se dedica a hacer estas visitas tipo Scrooge, los que se dedican a hacer los fantasmas para otros Scrooges del mundo, lo cual me encantó esta premisa, me encantaron los personajes secundarios y también que todo el ambiente es en Nueva York. Solo siento que el libro fue muy largo, hubo una parte en el centro, en el medio, que se estancó y ya no avanzaba nada. Y también hay un romance un poco forzado por ahí que nunca me hizo sentir la química. Pero mi mayor problema con esta historia fue nuestro personaje principal, nuestro Scrooge. Yo sé que te tiene que caer mal porque es Scrooge y es una persona con malos sentimientos, mala moral y pues mala, una persona mala. Pero duró tanto tiempo siendo así y de hecho ya cerca del final del libro seguía siendo así. Así que el momento de redención se sintió muy súbito y no me la creí, así que por eso le di 2.6 estrellas. Ya es domingo y de nuevo se abre el siguiente capítulo para este maratón. Ese es el capítulo 3 y voy a ver qué me toca leer ahora. Ok, es el primer día de clases y voy al gran comedor donde veo a Ginny, que está sentada con 3 jugos de calabaza. Se supone que estamos recreando el año en el que Ginny entra por primera vez a la escuela, así que es nuestro segundo año en Hogwarts. Y para mis primeras opciones debo escoger qué voy a desayunar en mi primer día en Hogwarts. La primera opción es un plato que es como avena cálida con canela y miel. Mi segunda opción es un pan tostado con mantequilla, huevo, salchichas y tocino. La verdad no me gusta el huevo, así que paso. Cornflakes y un pan tostado con jamón. Con jamón no, con mermelada. Ok, sí, mejor. O pastel de calabaza y zanahoria.
La verdad tengo el paladar súper dulce, así que voy a escoger el postre para desayunar. Mi primer clase es herbología y tengo que elegir entre 3 opciones de qué hacer esta noche. Mis opciones son ir al club de duelo, ir al cumpleaños número 500 de la muerte de Nick casi decapitado o ir a practicar Quidditch. No soy fan de los deportes, así que Quidditch queda fuera. Una fiesta de muertos suena interesante, pero la verdad creo que podría ser muy deprimente. Así que creo que iré al club de duelo. Mi primer desafío de lectura sería leer un libro con portada rosa o morada. Ok, ahorita busco qué tengo para eso. Y después, gracias a Snape, me toca pelear contra Malfoy. Así que tengo que elegir cómo atacar o qué hechizo usar. Mi primera opción es Expelliarmus, Protego o Rictus Sempra. La verdad yo me iría más por la parte defensiva, así que creo que sería Protego. Ok, la siguiente no me da más opciones más que ir de nuevo al gran comedor para cenar. Amo comer, así que por mí no hay problema. En el capítulo 2 me tocó detención, castigo. No me acuerdo, pero creo que no. Esto está mucho más detallado que los anteriores. Ok, tengo varias opciones para este desafío de leer algo rosa, algo con portada rosa o morada. La primera opción sería Feminists Don't Wear Pink and Other Lies, de varias mujeres, pero es recopilado por Scarlett Curtis. Mi siguiente opción sería Mexicoland o Mexicoland, es de Jaime Alfonso Sandoval y este es de 419 páginas. Este es un poco más largo, pero es ficción. Mi otra opción sería releer Orgullo y Prejuicio. No estoy segura de si esto cuenta como rosa. Es más bien vino y rojo, pero el lomo es rosa. Tal vez solamente tengo ganas de releer Orgullo y Prejuicio. Y yo creo que para decidir cuál leer voy a hacer algo que nunca he hecho en este canal, y es lo de leer el primer capítulo de cada uno de estos libros para elegir cuál me atrapa y cuál voy a decidir leer. Voy a comenzar leyendo el primer capítulo de Mexicoland. Está en español, así que no sé cómo se pronuncia el título, pero bueno. Ok, en el primer capítulo de Mexicoland, nos muestran un México aparentemente utópico, pero estoy segura de que es una distopía. Se siente un poco como Fahrenheit 451 en el hecho de que hay ciertas cosas que están prohibidas, sobre todo libros, aparentemente para lograr un futuro mejor, o bueno, en este caso un presente mejor. Y nuestro personaje principal, quien tiene 16 años, acaba de perder a sus padres, quienes trabajaban como payasos y se acaban de suicidar aparentemente en las vías del metro. Y de eso trata el primer capítulo. Nos presenta el conflicto de qué va a ser ahora de nuestro personaje principal sin sus padres en este nuevo México. No me encantó la prosa, se siente rara, muy coloquial, muy informal, pero la idea, la sinopsis de este primer capítulo suena bien. Ahora voy a leer el primer capítulo de Feminists Don't Wear Pink and Other Lies, si es que está dividido en capítulos. Voy a leer la introducción al libro, que está escrito por Scarlett Curtis. Ok, en esta pequeña introducción, básicamente nos dicen que van a hablar sobre el feminismo, pero para desmentir ciertas ideas del feminismo que ha instalado el patriarcado, sin que este libro se trate realmente de explicar qué es el feminismo, sino de escuchar a varias mujeres hablar sobre lo que es ser feministas, lo cual no es un movimiento únicamente para mujeres, pero la base de todo es la mujer. Y creo que va a ser este el que voy a terminar eligiendo porque últimamente han habido muchísimos casos en los que atacan a mujeres y movimientos feministas, y creo que siento que necesito este libro ahorita para sentirme acompañada y entendida, así que es posible que elija este. Y ahora voy a leer el primer capítulo de Pride and Prejudice. Ya sé de qué trata, pero si me pico otra vez, tal vez relea este libro. Uy, el primer capítulo es súper corto. Creo que todos los capítulos eran cortos, lo cual me gusta en los libros clásicos porque no se siente tan pesada la lectura. Y este es uno de los que más me da risa de Jane Austen. Aún no he leído todos, pero de los que he leído
Me encanta este porque siempre puedo reír, puedo enamorarme, puedo apreciar la época en la que se vivía y me encanta, así que estoy entre releer este y leer Feminists Don't Wear Pink and Other Lies. Yo creo que como sigo a la mitad de mi relectura de Harry Potter, y esto ya es una relectura, voy a leer un libro que no he leído antes, así que voy a elegir este. Pero seguramente cuando lo acabe voy a releer Orgullo y Prejuicio. Terminé Feminists Don't Wear Pink and Other Lies de Scarlett Curtis y muchas otras mujeres. Este es un libro lleno de varias historias, varios ensayos de diferentes mujeres inspiracionales y francamente extraordinarias que son feministas y hablan de lo que es para ellas ser feminista, cómo reconocieron que ellas mismas eran feministas, cómo descubrieron el término y su verdadero significado y lo que están haciendo hoy en día para luchar contra el patriarcado. Lo amé, me pareció súper inspiracional. También me enojó mucho porque no es que haya hecho que me dé cuenta de las cosas, porque ya me doy cuenta de las cosas, pero al tenerlas todas juntas en un solo libro y en un corto tiempo, te enoja más estarlo leyendo porque es algo que sucede hoy en día y todavía queda mucho que hacer por ayudar a esta sociedad a que sea mejor, a que sea más incluyente y respete al resto de las personas, no solamente al hombre blanco heterosexual para el que fueron hechas la mayoría de las cosas. Así que obviamente le di 5 estrellas. Ok, aquí voy a terminar esta primera parte del vlog y durante los siguientes días van a poder ver la segunda parte en la que termino el maratón completo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.